docentes. Quiero agradecer esta cordial invitación y saludar además la presentación de los colegas directores que en el primer espacio de esta tarde nos han contado sus experiencias exitosas en gestión escolar. Saludar a los colegas de la mesa igual y a Flor por la invitación, gracias. Quisiera básicamente centrar mis comentarios en 4 grandes aspectos que desde la propia política del sector de educación en este momento estamos trabajando y que guarda congruencia precisamente con lo que se ha manifestado desde las experiencias de los directores y de la propia genial exposición que nos ha hecho Magali. 4 puntos en los que quisiera tocar brevemente. Uno primero, que en este marco de política para fortalecer todo lo referido a la gestión de las escuelas, de las instituciones educativas, se están focalizando en todo caso desde el Ministerio de Educación. Uno de ellos tiene que ver con la necesidad de ir centrando el accionar de la política en la escuela como la entidad donde se desarrolla el proceso pedagógico. En los últimos años se ha trabajado y se ha discutido mucho, más bien sobre gestión educativa. Sin embargo, cuando se hace referencia a la gestión educativa, termina siendo probablemente un extenso mayor de lo que es más bien el sistema educativo y cómo éste se va gestionando en todos sus niveles de concreción. Entonces, por esa razón es que se intenta y hacemos un esfuerzo por intentar focalizar, por intentar centrar más bien el accionar en la propia escuela y en lo que la escuela necesita como condiciones para ir mejorándose a sí misma y mejorando la gestión a través del liderazgo de los directores y de los propios docentes. Entonces, ese es un primer aspecto que me parece muy importante porque estamos efectivamente insistiendo en el hecho de que lo que hacemos tiene que estar bajo la centralidad de los aprendizajes y que termina siendo la naturaleza y la exigencia, si se quiere, de la escuela. Un segundo aspecto, y que ha aparecido claramente y de manera recurrente desde la presentación de los directores, es que se ratifica y se evidencia la necesidad de que la gestión escolar así focalizada vaya migrando progresivamente de esa gestión en la que se encuentra en este momento, que está caracterizada, tenida por lo administrativo, hacia una gestión que tenga en efecto centralidad en los aprendizajes. Y cuando decimos una gestión con centralidad en los aprendizajes, nos referimos básicamente a darle legitimidad, a darle nombre propio, a aquello que todas las teorías sobre eficacia escolar nos han hablado y que se llama liderazgo pedagógico. Porque si bien se ha conversado mucho sobre el tema del liderazgo pedagógico, probablemente si nos sentamos en una conversación más cercana con los directores de las escuelas, no muchos necesariamente sabemos exactamente qué significa eso. ¿Qué significa ser un líder pedagógico en la escuela? Queda claro entonces que hay que ir migrando hacia esta nueva forma de gestionar las escuelas. Y para eso necesitamos sostenernos en ese enfoque de liderazgo pedagógico que básicamente habla de 4 aspectos. Uno primero, que el director de la escuela entienda y asuma, internalice la necesidad de asumirse él como responsable, no directo, pero sí indirecto, de lo que pasa con los resultados de aprendizaje en la escuela. Cosa que hasta el momento, se ha dado, pero no en la medida que se espera. Una segunda cuestión tiene que ver con la propia calidad de las escuelas, que depende en gran medida de la propia competencia, del propio compromiso y ese estilo de trabajo que pueda tener el director. El apoyo que reciben los directores de los propios docentes es otra intencionalidad clara dentro de lo que significa hacer liderazgo pedagógico, porque estamos entendiendo este liderazgo en la medida en que no es solo el director. Si bien él termina siendo el responsable funcional, y lo dijo Magali en algún momento, y la norma también lo dice, o las normas en general lo dicen, nos importa mucho de que este director se asocie, se apoye.
pueda trabajar de manera conjunta desde las comunidades de aprendizaje, que es algo que estamos propendiendo con mucho que hacer. Un tercer aspecto básico y relevante que sí creo que es importante recoger es que, y como le decía Magali, Perú creo que es el único país, uno de los pocos países vecinos que tiene una dirección en el propio ministerio, en el propio sector, que tiene como principal función desarrollar políticas relacionadas a la gestión de los directores. En ese sentido, ese documento al que ya se ha hecho alusión, que se denomina Marco de Buen Desempeño del Directivo Escolar, no es justamente otra cosa que parte de todo un sistema de política denominado Sistema de Dirección Escolar, que lo que busca es constituirse en ese sistema, en un conjunto de elementos que, actuando entre sí, puedan estos lograr de que se revalore la figura y el rol, el ejercicio del director de una escuela. Y para eso, una primera tarea, importante tarea, consistía en identificar entonces qué cosa es en efecto lo que deben hacer los directores, qué se espera que hagan, cuáles son las expectativas que se tiene de estos directores, y ya nos comentaba un poco Magali sobre eso. Porque en este momento, y todos sabemos, que los directores asumen un amplio espectro de labores que lo que generan básicamente es estrés, es una sobrecarga de trabajo, es una, sobre todo, incertidumbre frente a las nuevas responsabilidades. Entonces había que ir haciendo algunas precisiones para saber exactamente por dónde, qué cosa es lo que se espera. Es producto de todo un ejercicio y de toda una consulta grande a nivel nacional, donde han participado más de 3.500 colegas en el país, es que se establecen finalmente dos grandes dimensiones, dos grandes caminos por donde debería ir transitando este director. Uno de ellos tiene que ver por caminar hacia generar las condiciones que favorezcan el aprendizaje en las escuelas. Y entonces estamos hablando de favorecer las condiciones, no estamos hablando de hacerse responsables de estas condiciones, porque en todo caso esa es una responsabilidad que le toca al Estado. Entonces, ¿cómo favorecemos? Favorecemos optimizando el tiempo en la escuela. ¿Cómo favorecemos? Logrando compromisos comunes, objetivos comunes en la escuela. Ese es uno de los grandes rumbos. Y el otro gran rumbo, y que probablemente es el que tenemos que trabajar con mayor énfasis, es aquel que se refiere a la orientación de los procesos pedagógicos. Y cuando hablamos de la orientación de los procesos pedagógicos, es que en efecto, los directores, lo que nos ha sucedido en estos últimos tiempos, a quienes hemos asumido una escuela alguna vez, es que nos hemos separado cada vez más de lo que significa el trabajo en aula. Y entonces es muy difícil que desde esa mirada yo pueda asumir la responsabilidad de lo que ahí está pasando y asumir los resultados de los aprendizajes. Pero en efecto, para que eso suceda, necesitamos simplificarle, y lo hemos dicho muchas, reiteradas oportunidades, simplificarle la vida y simplificarle el trabajo a los directores, sobre todo el trabajo administrativo, porque no tiene ningún sentido sobredemandarle con esta serie de peticiones, pero por el otro lado decirle, ojo, que también tienes que tener el tiempo para poder llegar a las aulas y visitar y monitorear y acompañar la práctica docente. Entonces, lo que busca este marco de buen desempeño en el contexto de una política mayor, que es el sistema de dirección escolar, es justamente eso, trazar los derroteros sobre los cuales tanto la política como el propio ejercicio de los directores deberían estar marchando. Y un cuarto aspecto, creo que todavía me quedan unos minutos y un poco para cerrar, es que aun cuando existe este marco, este espacio que me marca los caminos por donde tengo que ir caminando, por donde tengo que ir transitando, estamos hablando de 21 desempeños a los que hace referencia este marco de buen desempeño del directivo. Terminan siendo inclusive bastante para todo lo que hay que hacer en la escuela. En esa medida es que a partir del año 2014 se centra la atención en un aspecto adicional
adicional, que son precisamente orientar la labor del directivo en determinados indicadores que son más bien desencadenantes de procesos de cambio mayores en la propia escuela. Y es así que surge una iniciativa adicional que son los compromisos e indicadores de gestión, que para el 2014 se plantean y está justamente con nosotros uno de los creadores y de quien ha conversado tanto con nosotros sobre este tema, Martín Vegas. ¿Cómo hacer para transmitir mensajes claves a las escuelas y a los directores para que ellos sepan dónde le tenemos que poner un mayor zoom? ¿Dónde hay que ponerle el ojo? ¿Por dónde hay que empezar? Empiezo a desarrollar estos 21 desempeños en conjunto, todos juntos a la vez, es un poco difícil. Vamos a ir entonces poniéndole el ojo a algunos que pueden ser desencadenantes de otros mayores y que además nos han demostrado a través de una serie de estudios y de evidencias internacionales que son los que están más cercanos a eficacia escolar. Entonces, en ese sentido, es que se plantean estos 8 compromisos. Y esos 8 compromisos, nuevamente, ojo, tienen una característica similar a la del marco. Están separados, digamos, en 2 grandes grupos. Uno de ellos, que está orientado hacia esas condiciones para el aprendizaje, que tienen que ver básicamente con asegurarme de plantear unas metas claras para el año escolar, asegurarme de que la calendarización y el tiempo en la escuela sea usado de la mejor manera y asegurarme de estar atento a lo que sucede con los estudiantes en la escuela. ¿Quiénes se van? ¿Por qué se van? ¿Quiénes están en riesgo de irse? ¿Y qué cosa es lo que tengo que proponer en conjunto con mis comunidades de aprendizaje para que eso no suceda? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué estrategias, qué acciones debo desarrollar para que la convivencia al interior de mi escuela sea favorable a esos aprendizajes que me he propuesto o que nos hemos propuesto como comunidad? Y luego hay un segundo conjunto de compromisos e indicadores que sí más bien están relacionados directamente al trabajo en el aula. ¿Cómo usamos el tiempo en el aula? ¿Cómo usamos los materiales en el aula? ¿Y cómo usamos los recursos más pedagógicos en el aula? Pero estos 3 compromisos que tienen que ver con el aula, y esto me dirijo directamente a los colegas directores, no son posibles de evidenciar en su cumplimiento si no es a través de un medio y de un accionar que es vital, el acompañamiento y el monitoreo de la práctica docente. Solo si y a través de ello voy a poder ser capaz de poder determinar si es que las cosas al interior están o no están mejorando. Entonces, nos complace mucho y nos satisface, y lo escuchábamos a los directores en la primera parte de esta exposición, de que estos compromisos terminan efectivamente también marcando la línea de lo que podría ser un mejor y más ordenado trabajo al interior de la escuela, y que luego efectivamente se explicitan con mucha claridad en un plan anual, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que establecer mis metas y, en efecto, como alguno de los colegas decía, hacer una cuestión viva y funcional de ese plan anual de trabajo para que sea, digamos, el orientador de lo que está sucediendo al interno de nuestras escuelas. Entonces, ese conjunto de cosas asumimos y entendemos, queridos maestros, colegas, de que en la práctica nos van a ir señalando qué cosa es lo que en términos de política debemos ir ajustando, mejorando y probablemente consolidando en términos de lo que es este sistema de dirección escolar. Muchísimas gracias, le agradecemos a Tania Cárdenas.